en Barquisimeto. Así es. Que fuimos, estaba Fidel Castro. Fuimos a un juego de béisbol. Y fuimos al béisbol. Así es, Antonio Herrera Gutiérrez. Ahí. Y a mí siempre me llamó la atención que tú no te ponías la gorrita roja, ni Patria, Socialismo, Muerte, nunca dijiste eso. Y aquel debate que tuviste con Diosdado en televisión por la carretera, aquella. La carretera de Buría, que Ajá. por cierto no se hizo. No se hizo. Convirtió aquello en pajarilla. Entonces, bueno, al final terminaste saliéndote del PSUV y montaste un tarantín propio, porque no te fuiste directamente con la oposición, sino con la gente de Patria para Todos. Trataste hasta que llegó Rafael Uzcategui en el debate con Alfredo Ramos y te mató. Pero fíjate que no fue Kiko. ¿Tú sabes qué condujo o qué produjo esa ruptura y aquel secuestro, que fue la primera tarjeta secuestrada de un partido político? Fue cuando decidimos en el PPT apoyar la candidatura de Enrique Capriles. Los que estuvimos allí fuimos nosotros, Pablo Pérez, respaldado por casi todos los factores políticos, aquella primaria de Enrique, Pablo, Leopoldo, María Corina, Pablo Medina y Diego Arias. Bueno, de allí poco surge todo aquello, nosotros la asunción de la campaña en Lara, y después nosotros prácticamente en una dirección de campaña con sus matices, pero en una dirección de campaña por allá en el 2014 frente a Maduro. El jefe de la campaña de Capriles en la segunda. Y en una muy buena relación, con coincidencias y diferencias, porque es que nada es lineal, ni nada es absoluto en política. Y sin embargo, ahí estuvimos, no solo recogimos la expectativa que tenía la gente en el cambio en aquel momento, y lo que tú decías, bueno, tuvimos un tiempo participando del proyecto del gobierno hasta que dijimos, no tenemos ya por qué acompañar este proyecto porque no se parece a lo que inicialmente nosotros recogimos del el propio presidente Chávez. Y salimos, ¿tú sabes hace cuánto tiempo? Hace 11 años, eso fue en el 2010, que yo salí del chavismo. Recordar que fue precisamente por una posición nuestra frente a aquella política de expropiación y confiscación del gobierno. Cuando te le paraste a la Polar. A la Polar. Y no fue una cosa de que se paró Henry Alzado, ¿no? Simplemente yo pedí en aquel momento la posibilidad de conciliar una posición frente al Grupo Polar en unos terrenos que tenían limitaciones, o sea, tenían severas limitaciones a los efectos de poder entrar en un proceso de expropiación para construcción de viviendas, por todo lo que tenía que ver con el tema de ordenación urbanística, la ley, la ordenanza madre de un municipio que es el Plan de Desarrollo Urbano Local, bueno, y otras diferencias, pues, y sin embargo, bueno, mantuvimos nuestra posición, fuimos al PPT, después del PPT surge Avanzada Progresista, que es un partido que mantiene sus posiciones y sus banderas y sus principios desde hace 10 años, y de allí que hemos tenido una posición siempre de centro, es la misma posición de hoy, la misma de hace 10 años. Hemos participado en todos los procesos electorales porque creemos en el voto como la única herramienta para poder dirimir nuestras diferencias en democracia. No hay otra. Y siempre hemos sido partidarios de la búsqueda de los acuerdos, en el entendido que sí, que la política es diferencia, la política es debate, pero la política es diálogo y es acuerdo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Lo de 10 años, los de 3 años, hace un año atrás, es lo que estamos hoy, en esa ruta, que es la correcta además. Fíjate, Henry, el país está viendo el debate que hay en la oposición, porque no es que la oposición esté enfrentada al gobierno. Y entonces, no has cumplido el agua, gas. No. Aquí un día vino Karim y me dijo que tú no peleas con el gobierno, pero tú tampoco, ni nadie. La pelea de la oposición es entre ella misma. Pero tiene razón de ser, fíjate. Yo voy a decir, tiene razón de ser porque los 22 años de gobierno Chávez Maduro han encontrado en la oposición su gran aliado. En ambas oposiciones, porque no es una sola oposición. Hay una cantidad de mentiras que se están diciendo que la gente las está viendo y sabe que es mentira. La unidad hoy es una mentira. Es una estafa. Gente diciendo, no, es que si no nos unimos no ganamos. Pero todos saben que no va a haber unidad de ningún tipo, porque el regreso del G4 viene marcado con una venganza. Bueno, estos fueron los que nos quitaron los partidos, los alacranes, no sé qué cosa. Tenemos que recuperar la dirección de la oposición. El conflicto de priva.
Henry contra Bernabé. No hay alianza donde esos dos factores estén pegados. Entonces se vende, no, es que tenemos que ponernos de acuerdo, pero todo el mundo se da cuenta que se llaman alacranes, cucarachas, ratas. Todo el mundo ve el debate. El debate está, entonces la gente entiende que no se pueden unir porque no son iguales. Claro, Kiko, no, fíjate, son distintos. Lo que pasa es que esa tesis en la cultura de la polarización, que fue una cultura que se le impuso al país, interesada además, los buenos, los malos, el pitiyanqui y el patriota. Y después surgen los puros y los impuros en el propio seno de la oposición. Ello dio lugar a una muy diversa oposición, hay expresiones de la oposición. Ya el G4 no es exclusivamente la oposición del país. Pero se venden así. Claro, se venden así porque hicieron un muy buen trabajo de lobby internacional. Hay otros países, incluso gobiernos, donde también subyacen otros intereses. Tú lo sabes, hay muchos intereses en todo esto, porque tú como yo alertamos con la debida antelación hace un tiempo prudencial, pero además un tiempo importante, hace 3 años cuando se inició todo este camino de pérdida de tiempo, que no solamente se perdió tiempo, aquí se perdieron vidas, aquí se llevó al país una situación de retraso terrible en materia económica. Aquí hay mucha gente que está haciendo colas de gasolina de 5 y 10 días en las regiones, no en Caracas, producto de toda esta política perversa de 2 sectores que agarraron para sí al país. Entonces, quien plantea algo que se inscriba dentro de la racionalidad de la política, entonces tratan de ver cómo le ponen el cliché, o para acá o para acá. Es un error. La polarización y el extremismo de ambos lados le ha hecho demasiado daño al país. Hoy que uno ve que comienza mucha gente a poner los pies sobre la tierra, que ya no se puede estar creyendo en esas fantasías, en esas ilusiones, que siguen llevando a un sector de la población a la frustración. Hoy vemos... Alianza para un Bravo Pueblo. Hay unos factores, Ledesma, que no van ni están de acuerdo en ir a elecciones. El propio Guaidó ha dejado ver que todo depende de México. Pero si te sigues metiendo en la radiografía opositora, está la resistencia, que está llamando a la abstención. Y sigues metiéndote y te vas a dar cuenta, no solo que hay una alianza democrática, donde están X cantidad de factores, sino que soluciones, el MAS, que integraron ese primer esfuerzo, no están allí. Y si sigues metiéndote en la tarjeta de la manito, la de la MU, esa no es la tarjeta de la unidad ni de la oposición, es de un sector. Pero aparecen Encuentro Ciudadano. Encuentro Ciudadano. Para que no me olvide la cosa. Esa no es la tarjeta, es de un sector de la oposición, mayoritario, minoritario, lo que te dé la gana, pero no es de la alianza, de toda la oposición, es de un grupete, que además, cuando tú lo revisas a todos, ninguno ha hecho primarias, nada, sus candidatos son de su postura, acaban tú sabes que los candidatos de Caracas eran 10, me encontré a Carlos Melo, y me dijo, mira, de 10 ya estoy de cuarto, porque Maribel salió, Patiño salió, Carlos Melo salió Carlos Julio Rojas, Mazul, no sé qué, se redujeron a 4. Pero porque las dinámicas han evitado primarias o que la gente se cuenta. Lo de Patiño, oye, muy bien, pero le imponen allí. Sí. El cuento del Zulia, que a Pablo Pérez lo mata, es una conspiración interna. Todo eso está a la luz pública. Hay muchos factores de oposición, una enorme diversidad de oposición. No hay una sola oposición. Entonces, la gente sabe que es así. ¿Por qué mentirle? ¿Y por qué, sabiendo que no va a haber acuerdos, a menos que la presión de la opinión pública sea muy fuerte, pónganse de acuerdo, como ocurrió en Túnez? Pónganse de acuerdo, no voto por ti si no te pones de acuerdo, que es lo que yo estoy diciendo que debería ser la actitud de la gente. No voto por ti, no me mientas más, chico. Ahora, fíjate, Kiko, ponerse de acuerdo sobre qué. Ajá. Es allí precisamente el dilema. El cuida el asunto. ¿Sobre qué y con quién? Porque es que esa es la otra cosa. Tú me puedes decir que hay muchos partidos. Bueno, la mesa de la unidad con su tarjeta del G4 está muy bien y eso es respetable por demás. Pero revisemos cuál es el liderazgo referente de esa mesa de la unidad y del G4. Por decir algo, vamos a poner ejemplo Lara. Porque tú me puedes decir, bueno, hay alguien por ahí que sale, que no sé qué cosa inventa. Bueno, ahí tiene a 3. Bueno, pero digo, algunos con mucha perversidad en esto de generar
más una división, no por instrumentar un cambio en el Estado, no, sino por generar una parálisis en el Estado para que el mejor referente en esa entidad no sea quien asuma los destinos por un cálculo político. Mi cálculo a futuro, ¿qué me corresponde a mí después? ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo queda mi partido? ¿Cuánto puede aportar o no ese referente a una elección que de alguna manera recoja el sentimiento de un pequeño sector? Digo, de ese G4. Por eso ahí hay gente que con criterio político uno pudiera decir, bueno, puedes tener una conversación de altura, entiende que hay que generar una nueva metodología para poder en esa unidad superior, que no es la unidad exclusiva de partidos, es la unidad país, es la unidad sobre la situación real de la economía, sobre los problemas sociales del país, sobre el problema de servicios, incluso donde tú no puedes tampoco subestimar al gobierno, ni puedes subestimar al chavismo porque también es una realidad. Entonces aquí estamos tratando de ver las cosas parceladas en parcelas, pero además con liderazgos impropios, o sea, liderazgos que no son liderazgos. Entonces aquí debe privar que, uno, el problema país, cómo generar el cambio político en Venezuela, partiendo de esta gran oportunidad que tenemos por delante, que son las alcaldías, las elecciones a alcaldías, legisladores y elecciones a gobernadores, para poder tener una panorámica de fuerza futura que me diga, bueno, yo tenía 4 gobernadores, ahora tengo 12, tenía 30 y pico alcaldes, tengo 150 alcaldes y tengo legisladores. Ahora, ¿quiénes son? Y de allí viene el quién. Deben ser los mejores referentes de verdad. Por eso en política, además de tener criterio, hay que tener también principios. El principio de la humildad, el principio, Kiko, de la gratitud y especialmente el principio de la verdad. Muchos no la tienen. Se convirtieron en unos manipuladores de oficio. ¿Producto de qué? Producto de esa polarización interesada. Soy yo. Nadie más puede ser. Y si es este, es para que este no llegue. Oye, vale, ¿por qué no hay un desprendimiento real en función del país? Y decimos, mira, este puede ser que no sea de mi agrado, pero es el que puede ganar frente al gobierno. No hay otro. El otro por allá puede ser del partido pequeño, pero quizás no es el partido pequeño, es él. Porque hoy privan los liderazgos, Kiko. Porque eso que ocurrió en esta etapa perversa de ataque, de autodestrucción, donde volvieron nada liderazgos, partidos y al voto lo destruyeron, esos mismos, muchos de los que hoy aparecen como angelitos, no han quebrado un plato, pero hasta hace un mes y medio, eran cancilleres y eran no sé qué cosa en el exterior. O sea, apostando a una ruta que ya se sabía fracasada, apostando a la aventura, a la insurrección. Bienvenidos al camino electoral, pero un poquito de mea culpa, un poquito de responsabilidad y un poquito de verdad. Es sobre elementos que de alguna manera vinculen la salida al problema de la gente y sobre sus mejores referentes. No es por Henry Falcón, porque yo estoy seguro, en el nombre de Dios, ahí hay un pueblo en Lara, que también revisa, que no se olvida de lo que pasó, pero además que reconoce, Kiko, quién estuvo ayer y quién está hoy. Y también no pensemos que la gente es tonta, que es que la gente no se da cuenta de quién miente y quién no. Entonces nosotros tenemos que ser serios y responsables frente al país, frente al mundo y frente a la historia. Frente a la historia. Pero fíjate, Henry, los esfuerzos que hizo un sector de la oposición por mantenerse en la vía electoral, por reunirse con el gobierno y empezar a transitar el camino del diálogo, ese sector, que primero fue la Mesita y después la Alianza Democrática, tú te pones a ver, y lo que hizo fue coger palo, pagar el costo de mantener la política correcta, porque tú fuiste etiquetado como falsón, tú eres falsón. Y Luis Florido, y Sobella, y Marquina están ahí diciendo, es que nosotros no somos iguales a falsón. Ahí están. Y es verdad, tú te revisas y no son iguales. Ahora, el gobierno, fíjate, todas estas cosas que ha ido cediendo, no fue a la Alianza Democrática que le cedió en las conversaciones, en los procesos. Más le dio a Capriles. Capriles liberó presos, congeló su tarjeta, produjo
el regreso de AD, de Primera Justicia y Nuevo Tiempo al campo electoral con la tarjeta de la manito. Pero a la alianza, los presos que se liberaron, que los había solicitado la alianza, no se los dieron. Ni hay ningún reconocimiento. El gobierno ha invertido para que la alianza sea vista como es vista. Y entonces ahora se siente en México, porque no se está sentando con Guaidó, se está sentando con los europeos y con los americanos. Esa es la verdad. Es la verdad. Esa es la verdad. Es la verdad. No hay otra. Pero lo cierto es que el gobierno tiene una situación interna, fíjate, en varios estados. Los que ganaron fueron sustituidos, como no lograron una diferencia, la que decían los estatutos, fueron sustituidos por otros. Y hay un gentío buscando tarjetas para ir porque consideran que han sido atropellados en su proceso. El gobierno en las primarias enseñó una crisis interna, unos debates, unos factores que tienen distintas visiones sobre lo que está ocurriendo. Pero la oposición, en vez de ver eso y ver cómo me atraigo, cómo construye una mayoría que traiga gente que votó por Chávez, porque si no atrae gente que votó por Chávez no ganas nunca, porque aquí el 60% del país votó por Chávez. Mira, Kiko. Ya va. Ajá. Porque yo hablo mucho, pero también hay corte, también hay corte. Hay corte. Sí, yo hago así para ir para el corte y ya regresamos. No es corte de luz. Ayer hubo por Maduro porque no le gusta cómo está el país. Pero ese sector ve cómo te tratan a ti o a cualquiera que viene del chavismo, porque en la oposición está el Frente en Defensa de la Constitución, UPB 89, Alianza Centro, y una cantidad de agrupaciones que son gente que se vino, que ya no está ahí, que tiene una prédica democrática, pero resulta que tú eres un traidor porque eres un enviado, un espía del chavismo metido en la oposición, y el chavista normal y corriente ve eso y dice, si a este, que fue el jefe de campaña de Capri, lo tratan así, como será a mí. Bueno, mira, Kiko. Entonces, eso está en la encuesta. Claro, pero fíjate, Kiko, fíjate. Un poco en el marco de lo que tú señalabas en el segmento anterior, fíjate, ¿qué logró? Porque es verdad que hubo un costo más de mercadeo. Porque vamos a estar claros, Kiko, eso no es que permea abajo como ellos creen. Porque si eso fuese así, entonces ellos fuesen allá abajo una gloria, y no lo son. El extremismo está muy mal. Y eso que tú decías, bueno, está la tarjeta de la mesa de la unidad, cosa que, repito, es legítimo. Y creo que es correcto lo que sucedió en la asignación de esa tarjeta, porque fuimos nosotros también, desde esa mesa de diálogo nacional, quienes propusimos de manera reiterada la necesidad de volver a la ruta política, pero para volver a esa ruta política tenemos que ir al camino de la reinstitucionalización. Esa nueva institucionalidad pasaba por romper, como dice Timoteo, con la dualidad de poderes. Eso de que hay dos tribunales, dos asambleas, eso es falso. Y al fin de cuentas quedó demostrado que ciertamente producto de una negociación donde es verdad, tuvo mucho en la última fase, mucha incidencia en las conversaciones de Capriles, del propio Stanley. Bueno, hay una mesa nacional de diálogo que produjo verdaderos resultados para el país. Y ese resultado era el abordaje de una ruta electoral, de un esquema en condiciones pacíficas para poder darle, de verdad, más que una interpretación, darle calidad operativa a lo que plantea la Constitución en el marco de procesos electorales. Ahora, tú decías, México, sí, bueno, decidieron, están sentados en México. Es verdad, ¿qué le puede ofrecer Guaidó al gobierno? Nada. Ahora, para el gobierno es una gran ventaja sentarse al gobierno y lograr una interacción directa con el gobierno de los Estados Unidos, que es el que le puede ofrecer al gobierno sanciones, alivio de sanciones, cosa con la que además estamos de acuerdo. Porque las sanciones económicas, sin lugar a dudas, han venido a profundizar el problema del país. No resuelven nada. O sea, es una mala política de un sector de la política de partidos. Entonces, eso que está allí un poco te da la configuración de lo que pudiera ser el desarrollo de este proceso electoral. Te lo digo, Kiko, nosotros tenemos números de ahorita. O sea, encuestas, estudios de opinión. Hablo de Lara. Los que dicen que están aquí, Kiko, en el subsuelo. Si fuesen de verdad reconocidos, porque su accionar fue correcto, estaban interpretando de manera
correcta, digo, el sentimiento de las grandes mayorías, con aquello de la invasión militar extranjera y que venga el Comando Sur o que los militares salgan y aquello del cese de la usurpación y pidiendo sanciones económicas, bueno, estuvieran aquí reconocidos. Entonces no es así, como tampoco es así que la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática va a tener el mismo efecto que tuvo antes, porque todos estuvimos allí, eso no eran 4 partidos, todos contribuimos a fortalecer con una sola narrativa, con una sola estrategia, con una sola política de defensa del voto, contribuimos a fortalecer esa tarjeta. Hoy no. Hoy hay una diversidad en la pluralidad que nos muestra, bueno, incluso con unas caracterizaciones muy propias. Lara es una realidad, Nueva Esparta es una realidad, Zulia es una realidad, ¿eh? Pero de repente hay estados donde no es la misma situación de Lara. Ahora, ¿a qué deberíamos apostar en eso que dices tú? Bueno, la unidad, sí, perfecto. Yo estoy de acuerdo con el término, pero unidad en la verdad, sin hipocresías. Unidad real, unidad superior, no unidad de 4. Ni tampoco eso con aquel esquema excluyente, inmediatista de un solo grupo que se cree dueño de lo que es el sentimiento opositor venezolano. Yo sí creo en el diálogo permanente, incluso nosotros estamos llamados a reencontrarnos, a explorar soluciones para la gente entre nosotros, pero también a explorar soluciones políticas a lo interno de los factores que adversamos al gobierno. ¿Eso puede ser real? Eso puede ser real. Que yo tengo complejo en sentarme con nadie, tengo complejo, porque yo soy un político. Y un político, el verdadero político, interpreta que la única forma de acordar soluciones es en algunos momentos dialogando y en otros momentos negociando y acordando. No hay otra. Entonces aquí ha habido mucha hipocresía en el ejercicio de la política. Y esa hipocresía, algunos creen que la cobran en este momento porque ya salí, estuve tanto tiempo en el exterior y dije 4 cosas en el exterior y pasado mañana me bajo un avión y aquí todo el mundo me está esperando con los brazos abiertos. No es así. No es así. Y esto lo digo con propiedad. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Yo soy candidato a gobernador de Lara. Yo estoy haciendo lo que siempre he hecho. Caminar, meterme en las entrañas de la gente en el barrio, aportar soluciones y no complicaciones, interpretar lo que quiere la gente quiere agua, la gente quiere un buen servicio de salud pública, la gente quiere un gobernante que no se mete en las 4 paredes y que se atreva a ir a confrontar el problema con ellos con humildad, no lleno de escoltas o llegando en helicópteros y cosas de esas, no, porque ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de allí, hay gente que no, y entonces creen que es que van a llegar a un puesto de gobierno porque creen que la cosa es como antes. No, las cosas cambiaron en el país y cambiaron en el mundo. La política de hace 2 años no es la política de hoy, ni la economía, ni tampoco los problemas sociales. Y nosotros tenemos que ir, Kiko, en esta dinámica, acoplándonos, adaptándonos. Ahora, ello no quiere decir que tú vas a cambiar tu forma, pero tampoco tú tienes que decir nada con lo que tú no comulgas. Cambiar la forma, fíjate, leo yo a Leocenis García, que es candidato de la Alianza Democrática, decir que él está, y nunca lo ha negado, de acuerdo con Pinochet, que Pinochet salvó a Chile, porque el 11 de septiembre no solo cayeron las 2 torres, también cayó Allende. Y hay que recordar el estadio de Chile, cuando le cortaron las manos a Víctor Jara, y toda la mortandad que hubo allí, que por cierto después produjo la película, que narra el proceso de la unidad chilena, de no meterse en la denuncia de las atrocidades del régimen de Pinochet, sino en hacer una campaña optimista. No, y además la cantidad de estudiantes muertos en los techos de las universidades. Pero entonces fíjate, Leocenis ama a Pinochet, y cuando uno revisa la Alianza Democrática no hizo primaria, hay unos acuerdos de partido, 8 para D, 3 para el otro, unos candidatos que uno no sabe quién es, no fue a recoger a la gente y la necesidad de participación que dicen las encuestas, a buscar otro, sino que es la otra cara del G4. O sea, son más o menos los mismos estilos y la gente lo dice, pero eso me lo va a contestar. Al regreso. Al regreso. Vamos al corte. No más que aquí la gente ya sabe que hay que ir al corte. Planteamos un poco explorar consensos en todos los estados, incluso en todos los municipios, un consenso
incluso que rompiera con el interés de algunos de nuestros propios partidos. Y me consta que más allá de eso hubo reuniones donde yo fui protagonista, hubo mensajes, incluso para buscar coincidencias. Incluso en algunos casos, si no podíamos lograr eso, bueno, podemos de repente con unos métodos muy propios de alianzas parciales, no eran alianzas perfectas las que se planteaban, con otros factores, incluso con el G4. Gente que tú de este lado de repente puede tener una diferencia muy profunda con aquel, dispuesto a sostener esas conversaciones, era lo lógico, en el marco de un consenso. Se planteó en su momento las primarias, pero ya como una expresión excepcional, fuera del consenso que se haya explorado previamente, y incluso en un momento dado se plantearon también cestas de encuesta. Nosotros estuvimos de acuerdo con ello. Ahora, algunos sectores sacaron a relucir su arrogancia, su prepotencia, somos los puros, etcétera. Algunos, no todos, algunos de ellos. Ahora, ¿qué ha sucedido? Se inscribieron todas las candidaturas, todo el mundo tiene que hacer para cumplir con los lapsos y cumplir con la reglamentación del Consejo Nacional Electoral. Creo que estamos a tiempo. Hay un periodo de revisión para sustitución de candidaturas. Yo creo que hay que dejar los complejos de lado, sin que esto implique que uno tenga que claudicar a su posición frente al otro. Hay, cualquier cantidad de formas de lograr acuerdos. En un caso puedes lograr acuerdos en un estado, en 2 municipios, y bueno, los otros municipios se miden. El caso de las listas puede ser igual. Nosotros logramos un acuerdo aquí, pero tú llevas tu lista y yo llevo la mía, etcétera. Pudiéramos lograr acuerdos puntuales, hablo de referentes, por eso hablo de los referentes de liderazgo. Hay liderazgos que son reconocidos, que son una realidad y que nadie pudiera negar. Ahora, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es el complejo? ¿Vamos a apostar entonces a los segundos lugares o vamos a apostar a ganar? ¿El asunto es tener éxito frente al gobierno o abrirle el camino al gobierno para que siga perpetuándose en el tiempo? Vamos a generar una gran fuerza en eso de acumular los espacios que habíamos perdido y sobre esa acumulación de fuerza entonces prepararnos para los escenarios que vienen. Mucha gente aquí habla del referéndum revocatorio y yo creo que a la vuelta de la esquina está la elección presidencial. No vamos a aprovechar este tiempo en esta dinámica política que nos presenta esta gran oportunidad por delante para ver cómo exploramos sin mezquindad, sin que nadie se sienta atropellado por el otro y nadie se sienta exclusivista de una posición frente al otro, simplemente el ejercicio sano de la política, de una manera muy amplia, poner de lado esa arrogancia y esa prepotencia para que podamos ir a una revisión sin complejos, repito, en el marco de la lógica, del sentido común, de la racionalidad política, e interpretar así de manera fehaciente lo que quiere la gente. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere que hayan candidatos que no generen confrontación entre ellos, sino que podamos presentar alternativas frente al gobierno, pero alternativas confiables, creíbles. Y cuando digo confiables y creíbles es que tengan posibilidad de éxito frente al gobierno. No agarrar a este y simplemente por parar el paso a aquel para ver quién queda de segundo, o un partido quiere medir la cantidad de votos frente a otro porque están confrontados y este partido es una división de aquel, etcétera. Eso no puede ser. O sea, si no le damos una interpretación correcta a este momento político del país, la historia y la gente nos los va a cobrar. Y entonces después vienen los arrepentimientos y la quejadera. 21 y a partir del 22 empieza ¿por qué no lo hicimos? Estamos a tiempo de hacerlo. Yo lo digo con la mayor humildad. No tengo ningún problema y tenemos las puertas y las compuertas abiertas para conversar con todos. Si yo converso con el gobierno, porque conversamos con el gobierno, como conversan muchos, los que dicen que no conversan, los he visto yo entrar cuando yo voy saliendo. Todos aquí están en conversación con el gobierno, una expresión de ellos en la mesa de diálogo. Eso es correcto, además. Entonces, si podemos conversar con el gobierno, ¿cómo es que no podemos conversar entre nosotros? O sea, hay que dejar esas trincheras malsanas
y poder avanzar un poco en la reconfiguración de ese nuevo país político que va a surgir a partir del 21 de noviembre. Así va a ser, ojalá y no nos consiga dispersos, atomizados, como está sucediendo hasta ahora. Creo, convencido estoy, como la gran mayoría del país, que es un severo error todo esto que está ocurriendo. Ajá. Fíjate, Henry, tú le has solicitado a Maduro varias veces que libere a Roland Carreño. Capriles también lo ha hecho. Timoteo Zambrano. Un gentío. Ha sido una actitud solidaria de todo el mundo porque Roland no debería estar preso. Sin embargo, no lo sueltan. Ahí está, tiene coronavirus, está metido en Clínica de Caracas, cosa que a mí me tranquiliza porque ahí estuve yo y tú también. Como lo hicimos, Kiko, con Requesén, con Marrero, Ajá. con Rodríguez, con todo el mundo. Pero fíjate. Y se han logrado porque sí hubo alcances de liberación de presos políticos en el marco de la negociación de la Mesa de Diálogo Nacional. Lo hubo. Hubo buenas liberaciones y hay un alcance bien importante. Bueno, pero eso me iba a referir. Fíjate cómo hay unos gestos donde sí te pones de acuerdo, que son nobles, oye, qué bueno, pero en lo fundamental, que es en la política, las diferencias son enormes y erráticas. No te vayas muy lejos, el Consejo Nacional Electoral, la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero Guaidó dijo que era lo mismo, que eso era un CNE vendido. Pero, o sea, tú me disculpas, Kiko, Guaidó, está bien, yo no voy a entrar a descalificar a Guaidó, pero creo que no ha estado a la altura, nunca lo estuvo, a la altura de lo que demanda este país en política, no lo estuvo. Entonces yo no voy a entrar a descalificar. ¿Y quién lo ha estado? Bueno, no voy a entrar a descalificar a Guaidó, ni voy a entrar a calificar a nadie. Simplemente dejo eso allí. Lo que sí es cierto es que a pesar de esas conjuras que ha habido para atacar a quienes mantengan, a quienes sostengan de manera coherente una posición, porque en política también hay que ser coherentes y la gente cree, o la gente de los partidos cree que el común no lo sabe. Hay que ir allá. Y no es solo quedarnos aquí en la zona urbana. Hay que ir a los barrios, donde padece la gente porque no come, porque no tiene medicinas, etcétera, por muchas cosas. La gente que no tiene cómo comprar el losartán, que no tiene cómo hacerse una tomografía, la gente que anda del timbo al tambo, viendo a ver cuando el gobierno le resuelve la bombonita de gas aquí en el hombro, etcétera. La gente que no tiene agua, que anda buscando un tanquecito, etcétera, que paga agua en dólares en el barrio a una cisterna, etcétera. O sea, ¿cómo es que nosotros, Kiko, cómo es que nos vamos a percatar exclusivamente de lo que vivimos aquí? Porque si tú te vas a Barquisimeto, bueno, en Barquisimeto ves una zona, bueno, ves los bodegones en una zona del este, perfecto. Y nosotros también eso lo vemos como correcto. Ahora, lo que no podemos es, ausentarnos de donde están las grandes mayorías, que además de que sufren, piensan mucho, y donde está el verdadero aprendizaje para nosotros los políticos. Es más allá. Entonces, sacar las cuentas y los análisis desde aquí no es lo correcto. Es allí el desfase de los partidos y buena parte de su dirigencia. Allá hay control del gobierno, allá hace falta presencia nuestra, presencia con responsabilidad y con verdad, hace falta solución y nosotros podemos aportar muchas soluciones. Y las soluciones también se aportan desde una instancia de gobierno y fuera de ella. Está bien, pero fíjate, hay unos candidatos que fueron gobernadores, incluyéndote, que en su discurso hablan del regreso a los tiempos en que ellos fueron gobernadores. No es así. Bueno, Morel, Manuel Rosales. Bueno, somos referentes, porque hay un referente. La gente recuerda que ahí hubo gestiones exitosas. Pero no es lo mismo tiempo de hoy, ahora no hay la platica esa. Claro, y eso también, eso no es solo con nosotros, es también con el que hoy se presenta como alcalde ofreciendo cosas que no va a cumplir. Ajá. Entonces tú tienes que poner los pies sobre la tierra. La condición financiera y presupuestaria de las alcaldías y las gobernaciones es terrible.
Entonces tú tienes que ver qué se hace entonces, Kiko. Hay que ser creativo. Hay que ir en el marco del principio de corresponsabilidad. Bueno, explorar procesos de autogestión y cogestión para poder resolver con la gente, alianzas con el sector privado, ser eficientes en el manejo del presupuesto. Hay que conocer el presupuesto y direccionar el presupuesto, y no al contrario. Entonces aquí hay muchas cosas que hay que hablarle con la verdad a la gente. Ajá, bueno, no me agarraste por eso te estoy tirando puro tríquete. Puro tríquete para que... Está Roland, que tiene coronavirus, Enrique Márquez. Hay unas nuevas cepas. En el mundo, en Grecia, a los muchachos les dan 50 gigas gratis para que se vacunen. Y hay países donde ofrecen $150 si tú muestras que te vacunaste y te dan eso en hoteles, restaurantes, descuentos. El coronavirus sigue y no podemos bajar la guardia. Pero el coronavirus es una enseñanza. En todos los lugares del mundo hubo una discusión que es permanente sobre la sociedad que viene después del coronavirus, que además no sé cuándo es, porque el efecto Trump inventó, y Bolsonaro y ese tipo de gente, que si te vacunabas te ibas a morir porque te iban a controlar y había unos mafiosos y una cosa muy loca, pero bueno, en los Estados Unidos hay un gente que no se vacuna. Entonces, ¿qué ocurre? Que los Trump, los Bolsonaro han producido con las redes y los laboratorios y toda la cosa mala que tienen las redes, porque tienen cosas buenas y malas, estos procesos de acentuación de la polarización. Entonces nos hemos quitado de odio. Sí, nos hemos quitado los colores. La realidad tiene múltiples colores, muchas visiones. Cuando Caldera ganó la segunda elección, Andrés Velázquez, Claudio Fermín, Álvarez Paz sacaron por encima de 1 millón de votos y la diferencia entre uno y otro no era 500.000. Bueno, podemos ir a un país despolarizado, de distintas opciones. ¿Cuál es el problema? Sí. Porque además el gobierno lo que tiene es un 30%. Y el gobierno tiene que ver cómo le cumple a la gente, porque el gobierno también los están viendo. Claro. Cada vez que Teresa o Maduro dicen se van a acabar las colas y no se acaban, bueno, la gente se da cuenta. Claro, pero fíjate. Entonces, aquí tiene que haber un giro que nos ponga a discutir el país. La enseñanza del coronavirus, Kiko, es que todos somos vulnerables y todos somos iguales. Que aquí no hay los que estén aquí y los que estén acá. Pero en el caso venezolano es que todos somos venezolanos. Y que el chavista es venezolano, bueno, y nosotros también somos venezolanos en la oposición, que nosotros tenemos que aprender a coexistir, a convivir. Que aquí no podemos estar aspirando, o sea, no podemos ver la política desde la enemistad. Aquel que quiere aplastar a aquel y este que quiere volver nada al otro. No, no, esa no es la política. Ahora, cuando tú tienes una posición de centro, que busque la reconciliación, que busca la solución, porque es lo que quiere la gente, pero además debe ser la convicción de un político. Un político tiene que ser un intermediario en la resolución de los problemas de la gente, no en la complicación de los problemas. Ni andar buscando por aquí una pelea o buscando la factura para ver cómo se la cobra al otro. Ni andar descalificando, que es un poco lo que tú decías. Para eso habilitaron a muchas redes, dígame el Twitter. Entonces te montaban falsos positivos también en el Twitter. Henry se fue para España con la familia, los hijos. Aquí están todos mis hijos. Nunca nos hemos movido de aquí. ¿Cuántas cosas inventaron? Que Henry era embajador, que Henry vicepresidente. Por eso yo digo, uno aprende mucho en el barrio. Mucho. Y yo aprendí en estos 4 años lo que aprendí en 17 años de gestión. Porque aprendí también a valorar mucho a la gente, Kiko. Y especialmente al pobre. Y uno se da cuenta cómo hay gente que se hace de eso, de tratar de estigmatizar a uno, y entonces eso le genera odio. Y una señora de repente por allá, que anteriormente te saludaba con cariño, te ve así como raro, porque se dejó influenciar. Nosotros no podemos dejarnos influenciar por nadie, porque Estados Unidos tiene los intereses de Estados Unidos y nosotros los venezolanos tenemos los intereses de los venezolanos. El problema aquí lo tenemos que resolver nosotros, no nos lo va a resolver Biden, ni Trump en su momento, y ya lo sabíamos, y hubo gente aquí que pensó que listo, bueno, aquí hubo gente, yo lo vi en la Lara con Leones, la bandera de Venezuela con la bandera de Estados Unidos, ¿qué es eso? Una relación de respeto, una relación comercial, pero además una relación que también exige respeto hacia nuestro país. Entonces nosotros los venezolanos, por eso digo, la interpretación correcta de este momento, Kiko, es cómo aprender también de esa lección del coronavirus
cómo aprender que no todo aquí es diferencia. Que aquí en el momento, cuando hubo el inicio de la crisis del coronavirus, todos apelamos ¿a qué? Apelamos a Dios, apelamos a Cristo, apelamos a la oración, y la oración tuya es la oración mía. Es un poco lo que sucede en Barquisimeto cada 14 de enero. Podemos salir todos agarrados de la mano, unidos en la fe, en la espiritualidad. ¿Por qué no podemos unirnos un poquito en la política? Manteniendo nuestras convicciones y nuestra diferencia. Nadie tiene que claudicar a sus posiciones. Yo creo que eso, en esta polarización interesada, nos ha hecho mucho daño. Algunas veces tú ves un compañero de otro partido, como es en cualquier parte del mundo. Bueno, entonces, nos vemos con odio. Es lo que uno no logra entender. Repito, ¿cómo es que nosotros conversamos con el gobierno de Maduro, pero nosotros no podemos conversar entre nosotros? No podemos ver cómo solventamos una situación de la gente donde, bueno, se pueda ver el efecto en la relación multicolor en función de un problema. Entonces yo creo que las reflexiones hoy, Kiko, son muy válidas. Y yo te digo, Fíjate, yo ando en la calle, Kiko, y de la calle no vamos a salir. Y lo que tú decías ahorita, no hay éxito en los nuevos gobiernos si no se van para la calle a gobernar allá en el barrio con la gente. Olvídense de lo demás. Fíjate, yo estuve, cuando Jorge Rodríguez Niño habló en el entierro de su papá, en el aula magna, porque le mataron al papá. Yo estuve ahí. Pero también cuando mataron al BAN, eso que después reconoció el gobierno, que hubo abusos, presos que estaban en manos del Estado y fueron abusados. Y cuando uno ve esas situaciones que se repiten, cuando yo vi el dron en la avenida Bolívar dirigido hacia las Fuerzas Armadas y a Maduro y a Cilia, yo dije, pero ¿qué clase de gente hace eso? Claro. Porque tú puedes tener diferencias, pero... Eso no es política. No, y además, los odios se combaten con odio. Bueno, la humanidad está llena de eso, Claro. y de muertes y de venganza de eso. Se supone que en este siglo, después del coronavirus y todo eso de la emocionalidad y todo eso que tú estás diciendo, y Cristo y el perdón, y de personajes como Gandhi, Mandela, como todas las opciones que la democracia ha permitido, tú no puedes seguir teniendo esos discursos de odio. Así. Sin embargo, aquí hay gente que no depone el odio, que quiere que sigamos polarizados en el odio, e insiste en que te odie yo a ti, tú me odias a mí. Fíjate que yo tuve un programa con Ocariz muy duro. Yo después llamé a Ocariz y le dije, mira, así, eso que nos pasó a nosotros es lo que el país está viendo de los políticos y el liderazgo. Y le dije, bueno, vente, vamos a hacer un programa distinto, por ahí está pendiente. Hay que salirse, porque además las encuestas están diciendo, el 60% del país está obstinado de eso. Claro. ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiéndole a la gente, insistiendo en unas fórmulas agotadas? Aquí hay 22 años que los mismos personajes que han dirigido la política son los mismos y los resultados son un país en las condiciones en que tenemos. Entonces, no hay que reflexionar nunca ni de poner actitudes, sino insistir en la misma fórmula gastada. Sí, fíjate. Yo creo que, por eso te decía, nosotros tenemos que explorar tesis de convivencia. Esa tesis de convivencia y coexistencia con el gobierno incluso, hablemos país, también la tenemos que explorar hacia lo interno. Eso lo conversamos incluso nosotros con los noruegos. Decíamos, exploremos también una forma de diálogo interno en la oposición, de reconocimiento de unos y otros, porque tú no puedes desconocerme a mí ni desconocer al otro. Nosotros podemos tener esquemas y metodologías distintas, pero tu propósito es el mío. Tú quieres un cambio político en Venezuela, yo también lo quiero. Ahora, tú planteas el cambio político por la fuerza. Yo no creo en la fuerza. Yo creo en los mecanismos de la política, yo creo en el voto, creo en la negociación, creo en el diálogo, como elementos de la política y de la democracia. Ahora, cuando tú ves que alguien que cree en la fuerza y tú no crees en eso, entonces, bueno, esto hay que descalificarlo porque él tiene que pensar como yo. Entonces tú estás diciendo gobierno dictador y eso es un esquema de gobiernos autoritarios, esquemas de partidos autoritarios y de alianzas autoritarias. Entonces aquí no hay, decía, que diferenciar cuando hay propósito y hay convicción y además hay convencimiento,
Hermano, aquí lo que tenemos nosotros es que mantener la coherencia y mantener nuestras posiciones. Nosotros decíamos, y lo seguimos sosteniendo hoy, Avanzada Progresista como partido es un partido de oposición con posición. O sea, nuestra posición es la misma de hace 10 años. No la hemos cambiado y no tenemos que cambiarla porque tengamos una alianza, por ejemplo, con el G4. Ni el G4 le va a imponer una posición a nuestra organización política. El progresismo es diversidad. El progresismo es igualdad, es solidaridad. Pero hay gente que dice que los progresistas son comunistas. No, fíjate que el progresismo son las tesis de la avanzada de centro en una consecución de igualdad en el mundo. Ese es el progresismo. Ahora, entonces, creo que si tal cosa, no, es la realidad. Ahora, a mí no me van a decir que Henry Falcón, por ejemplo, tú hablabas del tema de los derechos humanos. Oye, vale, yo estuve 17 años gobernando. Que alguien diga hoy que Henry Falcón tiene una sola denuncia de violación de derechos humanos en 17 años de gobierno, no la tengo. Claro, pero terminando ni tampoco de persecución a nadie, por Dios. Terminando el programa, es que el gobierno y la oposición deberían... Uno de sus acuerdos fundamentales es que aquí no haya más presos, exiliados, gente que pierde la vida por las ideas. Debería, en eso, tener unas conclusiones que permitan los debates públicos sin que nadie vaya preso, libertad de expresión. Eso tienen que ser... Eso es una cosa de 2 más 2. Claro, y el reconocimiento a la institucionalidad y siempre el reconocimiento a la Constitución, Kiko. Nada podemos hacer fuera de las previsiones de nuestra Constitución, no la aventura. Porque es otra cosa con la que nosotros no podemos estar de acuerdo. Entonces, aquí de lo que se trata es, queridos hermanos, vamos a explorar la posibilidad de coexistencia. Mira, como hermanos, tú sabes lo que se trata, tú sabes lo que se trata. Así es. Del fin. Así es. Sí. El fin de la política, ¿no? No, el fin del programa, claro. Seguimos en la política con P mayúscula, para recuperar entre todos a nuestro país, a un elemento sano como es la convivencia entre nosotros con diferencia y además para generar mejores condiciones de vida, especialmente a los sectores más vulnerables, a los más pobres. Saludos, bendiciones a todos, gracias. A las 5 y a las 10, Kiko, sí, por Globo. No se lo pierdan.